Buenos días. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Este es el día 184 y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar trazamos sobre nosotros la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra dignamente. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el Inmaculado Corazón de María. Lectura del primer libro de Crónicas, capítulos 22, 23 y 24. David dijo: Este será el templo del Señor, y este el altar de los holocaustos para Israel. David mandó reunir a todos los extranjeros residentes en Israel y empleó a muchos de ellos como canteros para tallar piedras, con vistas a la construcción del templo de Dios. Preparó también clavos de hierro en abundancia para las hojas de las puertas y para las barras. Incalculable era asimismo el bronce y la madera de cedro traída por los sidonios y tirios. David pensaba: mi hijo Salomón es todavía joven e inexperto, y el templo que tiene que edificar al Señor tiene que ser famoso, espléndido y monumental a la vista de las naciones. Voy a dejarle todo preparado. Así que antes de morir hizo grandes preparativos. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó la construcción de un templo al Señor, Dios de Israel, con estas palabras: Hijo mío, yo tuve intención de construir un templo en honor del Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo: tú has derramado mucha sangre y han sido muchas tus guerras. No serás tú quien construya un templo en mi honor, pues has derramado mucha sangre ante mí. Te nacerá un hijo que vivirá en paz con todos los enemigos de alrededor. Salomón será su nombre. En su tiempo yo daré paz y tranquilidad a Israel. Será él quien construya un templo en mi honor. Será para mí un hijo, y yo seré para él un padre, y estableceré para siempre el trono de su reino sobre Israel. Hijo mío, que el Señor esté contigo para que, según su profecía, el templo del Señor tu Dios sea construido. Que el Señor te dé sabiduría e inteligencia para reinar sobre Israel y para que aciertes a vivir según la ley del Señor tu Dios. Si observas los mandamientos y preceptos que el Señor dio por medio de Moisés a Israel, triunfarás. Ten ánimo, no temas ni te acobardes. Yo, con mi esfuerzo, he logrado reunir para los gastos del templo del Señor 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y bronce y hierro en gran cantidad. He almacenado también madera y piedras que tú aumentarás. Dispones de un buen número de obreros, canteros, escultores, carpinteros, especializados en toda clase de obra. Hay oro, plata, bronce y hierro en abundancia. Ánimo, manos a la obra, y que el Señor esté contigo. David mandó a todos los jefes de Israel que prestaran ayuda a su hijo Salomón, diciéndoles: ¿no ha estado con ustedes el Señor su Dios? ¿No tienen gracias a Él paz en todas las fronteras? Porque Él ha sometido a mi poder todos sus enemigos. Todo el país está bajo el dominio del Señor y de su pueblo. Pongan pues todo su esfuerzo y empeño al servicio del Señor su Dios, y dispónganse a construir el templo del Señor su Dios, para trasladar a Él el arca de la alianza del Señor y los utensilios consagrados. Siendo ya David de edad avanzada, nombró a su hijo Salomón rey de Israel. Convocó a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas. Se hizo el censo de los levitas de 30 años para arriba. Contados uno a uno salieron 38.000. De ellos, 24.000 quedaron destinados a la dirección de los trabajos del templo del Señor. 6.000 hacían de escribas y jueces,
4,000 de porteros, y los otros 4,000 alababan al Señor acompañándose con los instrumentos musicales que David había hecho fabricar con esta finalidad. David los agrupó en clases según los 3 hijos de Leví: Gersón, Quehat y Merari. Gersonitas, Ladán y Simei. Los hijos de Ladán fueron 3: Yehiel el mayor, Satán y Joel. También fueron 3 los hijos de Simei: Selomid, Jaziel y Arán. Estos son los jefes de las familias de Ladán. Los hijos de Simei fueron 4. El mayor era Yahat y Sisa el segundo. Como Jeus y Bería tuvieron pocos hijos, fueron registrados como una sola familia. Hijos de Quehat: Amrat, Yizar, Hebrón y Uziel, 4 en total. Hijos de Amram: Aarón y Moisés. Aarón fue elegido junto con sus hijos para el ministerio perpetuo de las cosas santísimas, quemar el incienso ante el Señor, darle culto y bendecir su nombre por siempre. Los hijos de Moisés, hombre de Dios, fueron incluidos en la tribu de Leví. Moisés fue padre de Gersón y Eliezer. Gersón lo fue del jefe Sebuel y Eliezer, el jefe de los Rehabías. Eliezer no tuvo más hijos que Rehabías. Tuvo otros muchos. Yizar tuvo al jefe Selomid. Los hijos de Hebrón fueron: el primero Yeherías, el segundo Amasías, el tercero Yesaziel y el cuarto Yacamán. Los hijos de Uziel fueron: Miqueas el primero y Yisías el segundo. Los hijos de Merari fueron: Maclí y Musí. Maclí fue el padre de Eleazar y de Quis. Eleazar no tuvo hijos, pero sí hijas, que se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musí tuvo a estos 3, Maclí, Eder y Jerimot. Estos eran los descendientes de Leví por familias, y estos los jefes de familias inscritos nominalmente en el censo uno por uno. A los 20 años entraban al servicio del templo del Señor. David había dicho: como el Señor, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo y ha elegido a Jerusalén para eterna morada suya, los levitas no tendrán que transportar más la morada y los utensilios de su servicio. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, no fueron inscritos en el censo más que los levitas de 20 años para arriba. Su ministerio consistía en estar a las órdenes de los hijos de Aarón para el servicio del templo del Señor en lo referente a los atrios, las alas, la limpieza de los vasos sagrados y demás trabajos en relación con el templo del Señor. Tenían también a su cargo los panes ofrecidos, la mejor harina para las ofrendas y las tortas de pan sin levadura, las tortas fritas y cocidas y las medidas de capacidad y longitud. Todos los días tenían que acudir por la mañana y por la tarde para alabar y dar gracias al Señor, y también debían acudir cuando se ofrecían holocaustos al Señor los sábados, fiestas de Luna Nueva y demás celebraciones según el número y el rito establecido en presencia del Señor para siempre. Tenían también a su cargo el cuidado de la tienda del encuentro y del santuario, y debían asistir a sus hermanos los descendientes de Aarón en todo lo referente al templo del Señor. He aquí las clases de los descendientes de Aarón. Aarón tuvo 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre sin dejar hijos, de modo que el sacerdocio recayó sobre Eleazar e Itamar. David, ayudado por Sadoc, descendiente de Eleazar, y por Ahimelech, descendientes de Itamar, los dividió en clases según sus funciones en los servicios. Los descendientes de Eleazar eran más numerosos en varones que los descendientes de Itamar. La clasificación quedó así: 16 jefes de familia entre los descendientes de Eleazar y 8 entre los de Itamar. La distribución de los turnos se hizo por sorteo, ya que tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían funcionarios sagrados y funcionarios de Dios. Uno de los levitas, el escriba Semayás, hijo de Natanael, los inscribió en el registro en presencia del rey, de los jefes, del sacerdote Sadoc y de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las familias sacerdotales y levíticas.
La proporción del sorteo era de 2 familias de Elazar por una de Itamar. En el sorteo, el primer turno le correspondió a Yoyarib, el segundo a Yidaya, el tercero a Jorim, el cuarto a Zeroín, el quinto a Malaquías, el sexto a Miamín, el séptimo a Cos, el octavo a Abías, el noveno a Josué, el décimo a Secanías, el decimoprimero a Eliasib, el decimosegundo a Yaquín, el decimotercero a Jupá, el decimocuarto a Yebab, el decimoquinto Bilgá, el decimosexto a Imer, el decimoséptimo a Gesir, el decimoctavo a Afsés, el decimonoveno a Petayás, el vigésimo a Jesaquiel, el vigésimoquinto a Yaquín, el vigésimosegundo a Gamul, el vigésimotercero a Delayás y el vigésimocuarto a Masías. Este fue el orden de los turnos de servicio en el templo del Señor en conformidad con lo establecido por su antepasado Aarón, según la orden del Señor, Dios de Israel. Los restantes levitas eran de los descendientes de Amram, Subael de los descendientes de Subael, Yegdayá de los descendientes de Rehabías, Yisías, que era el jefe, de los descendientes de Isahar, Selomot, y de los descendientes de Selomón, Yahat. Hebrón tuvo 4 hijos, el primero Yerigías, el segundo Amarías, el tercero Yahaziel y el cuarto Yacmán. De los descendientes de Usel, Miqueas, de los descendientes de Miqueas, Samir, y de los descendientes de Yisías, hermano de Miqueas, Zacarías. Merarí fue el padre de Mahli y Musí. Descendientes también de Merarí a través de su hijo Usías eran Soán, Zacur e Ibrí. Magli fue el padre de Eleazar, que no tuvo hijos, y de Quis. Quis, por su parte, fue padre de Yerahmeel. Hijos de Musí fueron Magli, Eder y Yerimot. Estos fueron los descendientes de Leví por familias. También ellos, lo mismo que sus hermanos, los descendientes de Aarón, hicieron la distribución por sorteo en presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias sacerdotales y levíticas. Entraron en sorteo tanto las familias principales como las más pequeñas. Proverbios, capítulo 15, versículo 18 a 33. El hombre impulsivo provoca peleas, el paciente calma contiendas. El camino del perezoso está sembrado de espinos. La senda de los que trabajan es amplia. El hijo sabio es alegría de su padre. El necio desprecia a su madre. La necedad divierte al ignorante. El sensato camina con rectitud. Donde no se consulta, fracasan los planes. Pero si hay consejeros, se llevan a efecto. Saber responder alegra al hombre. Es agradable tener la palabra oportuna. El sensato sube por camino de vida y se libra de bajar al abismo. El Señor derriba la casa de los soberbios y mantiene firme la propiedad de la viuda. El Señor odia los planes perversos, pero le agradan las palabras limpias. Quien codicia en exceso, destruye su casa. El que odia el soborno vivirá. La mente del justo medita sus respuestas. La boca de los malvados profiere maldades. El Señor está lejos de los malvados y escucha la oración de los justos. Mirada benévola alegra el corazón. Buena noticia vigoriza el cuerpo. Oído que atiende una corrección adecuada. Entre los sabios tiene su morada. Quien rechaza la corrección se desprecia. Quien escucha la reprensión adquiere sensatez. El temor del Señor es escuela de sabiduría. La humildad conduce a la gloria. Carta a los Romanos, capítulo 2. Por eso, tú que pretendes ser juez de los demás, no importa quién seas, no tienes excusa, porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo.
ya que haces lo mismo que condenas. Sabemos que Dios juzga de acuerdo con la verdad a los que se comportan así. Tú que juzgas a los que hacen esas cosas e incurres en lo mismo, ¿acaso piensas librarte del juicio de Dios? ¿O desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, sin reconocer que esa bondad te debe llevar a la conversión? Por tu obstinación en no querer arrepentirte, vas acumulando ira para el día de la ira, cuando se manifiesten los justos juicios de Dios, que retribuirá a cada uno según sus obras. Él dará la vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. Es decir, habrá tribulación y angustia para todos los que hacen el mal, para los judíos en primer lugar, y también para los que no lo son. Y habrá gloria, honor y paz para los que obran el bien, para los judíos en primer lugar, y también para los que no lo son, porque Dios no hace excepción de personas. En efecto, todos los que hayan pecado sin tener la ley de Moisés perecerán sin esa ley. Y los que hayan pecado teniendo la ley serán juzgados por ella. Porque a los ojos de Dios no son justos los que oyen la ley, sino los que la practican. Cuando los paganos, que no tienen la ley, guiados por la naturaleza, cumplen las normas de la ley, aunque no tengan la ley, ellos son la ley para sí mismos y demuestran que lo que ordena la ley está inscrito en sus corazones. Así lo aprueba el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa, hasta el día en que Dios juzgará las intenciones ocultas de los hombres por medio de Cristo Jesús, conforme a la buena noticia que yo predico. Pero tú, que te precias de ser judío, tú, que te apoyas en la ley y te glorificas en Dios, tú, que dices conocer su voluntad e instruido por la ley, pretendes discernirlo mejor, presumiendo ser guía de ciegos y luz para los que andan en tinieblas. Tú que instruyes a los ignorantes y eres maestro de los simples, porque tienes en la ley la norma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a los otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que hablas contra el robo, también robas. Tú que condenas el adulterio, también lo cometes. Tú que aborreces a los ídolos, saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, deshonras a Dios violando la ley. Porque como dice la Escritura, por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. La circuncisión es útil si practicas la ley, pero si no la practicas, es lo mismo que si fueras incircunciso. Al contrario, el que no está circuncidado, pero observa las normas de la ley, será tenido por un verdadero circunciso. Más aún, el que físicamente no está circuncidado, pero observa la ley, te juzgará a ti, que teniendo la letra de la ley y la circuncisión, no practicas la ley, porque no es verdadero judío el que lo es exteriormente, ni la verdadera circuncisión es la que se nota en la carne. El verdadero judío lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es la del corazón, la que se hace según el Espíritu y no según la letra de la ley. A éste
le corresponde la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Les agradecemos mucho su presencia y los esperamos el día de mañana en otro capítulo más. Unidos con María, vamos a evangelizar.